Guía ESC de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016 sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. Desarrollo de la guía. Esta guía representa el consenso basado en la evidencia del sexto grupo de trabajo conjunto europeo que incluye principalmente 10 sociedades profesionales. La guía proporciona herramientas para los profesionales de la salud a la hora de promover estrategias de base poblacional. Se estructuró en torno a 4 cuestiones básicas. Número 1. ¿Qué es la prevención de la enfermedad cardiovascular? Número 2. ¿Quién se beneficia de la prevención? Número 3. ¿Cómo intervenir para llevar a cabo la prevención de la enfermedad cardiovascular? Y número 4. ¿Dónde intervenir para prevenir la enfermedad cardiovascular? Definición. ¿Qué es la prevención de la enfermedad cardiovascular? Es un conjunto de acciones coordinadas, dirigidas a la población o a una sola persona, con el fin de eliminar o minimizar el impacto de las enfermedades cardiovasculares y las discapacidades asociadas. Las tasas actuales de la enfermedad coronaria son menos de la mitad de lo que eran a principios de la década de los 80 en muchos países europeos, debido a medidas preventivas como las exitosas leyes antitabaco. Si la prevención se practicara correctamente, se reduciría mucho la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Es por ello que la prevención debe dirigirse a 2 tipos principales de población. Número 1. La población general, mediante la promoción de hábitos de vida saludables. Y número 2. A la población en forma individual, es decir, personas que tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular moderado a alto o una enfermedad cardiovascular ya establecida, haciendo frente a los hábitos de vida poco saludables. Por ejemplo, dieta de baja calidad, la inactividad física, el tabaquismo y mejorando con ello los factores de riesgo. Balance coste-eficacia de la prevención. La prevención de la enfermedad cardiovascular, ya sea por implementación de cambios en el estilo de vida o uso de medicación, es coste eficaz en muchos contextos. En las últimas 3 décadas, más de la mitad de la reducción de la mortalidad y los costes por enfermedad cardiovascular se ha atribuido a cambios en el nivel de factores de riesgo en la población, especialmente la reducción del colesterol, la presión arterial y el tabaquismo. ¿Quién se beneficia de la prevención? Cuanto mayor es el riesgo, más intensamente debe aplicarse la estrategia de prevención. Dentro de las recomendaciones, incluye la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular de sujetos con riesgo cardiovascular aumentado, es decir, con historia familiar de muerte prematura, hiperlipemia familiar, factores de riesgo cardiovascular mayores como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes mellitus o la hiperlipemia, o comorbilidades que aumenten el riesgo cardiovascular. En segundo lugar, se recomienda repetir la evaluación del riesgo cardiovascular cada 5 años y más frecuentemente para personas con riesgos próximos al umbral que indica la necesidad de tratamiento. Tercero, se puede considerar la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular de los varones mayores de 40 años y las mujeres mayores de 50 o posmenopáusicas, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos. Número 4. No se recomienda la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular de los varones mayores de 40 años y las mujeres mayores de 50 años
sin factores de riesgo cardiovascular conocidos. Riesgo cardiovascular. ¿Cómo se calcula el riesgo cardiovascular? Se recomienda calcular el riesgo cardiovascular total de los adultos mayores de 40 años usando un sistema de estimación del riesgo como las tablas SCORE, excepto cuando se los clasifique automáticamente como personas en riesgo alto o muy alto, basándose en un evento cardiovascular documentado, diabetes mellitus de más de 40 años, enfermedad renal o un único factor de riesgo extremadamente elevado. En la tabla se observa la clase de recomendación, nivel de evidencia y referencias que respaldan las recomendaciones. En la tabla número 2, titulada Sistemas actuales de estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular para usar con personas aparentemente sanas, actualizados en Coney, nos reporta diferentes estudios como Framingham, SCORE, Ascend SCORE, CRISCI 1 y 2, PROCAM, Polet Core Studies Equations, CORE y GloboRisk. Los diferentes tipos de estudios, en la mayoría fueron estudios prospectivos, lo que reportan los datos. La población fueron diferentes tipos de muestras, lo cual también reporta en la tabla. El tamaño de la muestra fue diferente de acuerdo a cada estudio. En la misma tabla nos reporta el cálculo, el cual fue a 10 años de sufrir un evento cardiovascular. Presenta franja etaria que va de los 30 a los 84 años y diferentes variables como sexo, edad y otras comorbilidades. En comentarios y desarrollos nos reporta actualizaciones que se le hicieron a los diferentes estudios y recomendaciones de las guías, donde nombra guías sobre la evaluación del riesgo cardiovascular, como la American Heart Association, American College of Cardiology, entre otras. Es importante mencionar las ventajas y limitaciones que podemos encontrar en este tipo de score. Dentro de las ventajas es que es una herramienta fácil de usar, establece una comunicación o un lenguaje en común dentro de los profesionales sanitarios, permite una evaluación de riesgo más objetiva, tiene en cuenta la naturaleza multifactorial de la enfermedad cardiovascular, permite la flexibilidad en el tratamiento, alcanzando el nivel ideal de un factor de riesgo, donde todavía es imposible reducir este riesgo total reduciendo otros factores de riesgo y aborda el problema del riesgo absoluto bajo en personas jóvenes con múltiples factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que en este tipo de tablas SCORE, al ser una persona joven, su riesgo absoluto o relativo es mucho menor, pero debemos de tomar en cuenta los factores de riesgo o las actividades que ellos realizan en su vida diaria que pudieran estar ocasionando que este paciente sea susceptible a una enfermedad cardiovascular. Como también el cálculo de la edad de riesgo es sumamente importante para poder establecer si es un paciente que requiere o no requiere tratamiento farmacológico a pesar de la edad. Dentro de las limitaciones, el cálculo de riesgo de la enfermedad cardiovascular solamente nos va a dar el riesgo fatal, pero no el total, que sería la suma del fatal más el total, más el no fatal. Y estas tipo de score están adaptados a diferentes poblaciones europeas, pero no como tal a toda la población mundial, lo que pudiera subestimar en diferentes países este tipo de riesgos, ya que, por ejemplo, en países donde la mortalidad ha disminuido o ha aumentado, pueden dar resultados no fidedignos. Esto es lo que nos dice una de las limitaciones, que es donde nos dicen que tiene sistemas este sistema tiene mucha funcionalidad, aunque la aplicación puede ser incierta en diferentes países. Y también una de las limitaciones es el intervalo de las edades. También dentro de otros problemas
situaciones que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer la tabla de riesgo SCORE es la edad, como ya se había mencionado, y el sexo. En este caso, pacientes al ser mayores y ser hombres, se establecen o se ponen en un rango de la tabla mucho mayor. Esto, al final de cuentas, es importante porque si son pacientes jóvenes o pacientes con edad avanzada y que son hombres, pero que sus factores de riesgo son normales, o que no tiene factores de riesgo como por ejemplo que no fuman, no es hipertenso, sus niveles de colesterol son los adecuados, entonces aún así nos los sitúa en un riesgo relativo, lo que esto puede ocasionar que nosotros estemos dando tratamiento farmacológico excesivo en este tipo de pacientes. Otro de los puntos a tratar es que también se debe de tomar en cuenta el papel del colesterol, que es unido a lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL. Aquí hay que tomar en cuenta que los niveles no sean menores, y los triglicéridos plasmáticos, que también nos pueden dar como un foco rojo. Como tal no se toman en cuenta dentro de este tipo de tablas SCORE, pero sí deberíamos de tomarlos en cuenta para poder ver ese riesgo en nuestros pacientes. Existen también ejemplos que pueden modificar el riesgo con posible potencial de reclasificación. En este caso, pero aún así no se toman en cuenta porque son muy bajitos, pero debemos de tomarlos en cuenta. En este caso sería el estatus socioeconómico de nuestro paciente, si tiene aislamiento social o falta de apoyo social, historia familiar con eventos cardiovasculares de manera prematura, el índice de masa corporal, si el paciente tiene obesidad central, la puntuación de calcio coronario, si tiene placas ateroscleróticas determinadas por imagen carotidio, etcétera. Entonces, este tipo de cosas que a lo mejor no son tan de importancia para poder realizar un SCORE, sí debemos de tomarlas en cuenta. O sea, nosotros como profesionales de salud debemos de tenerlas ahí para poder realizar en este tipo de pacientes algún tipo de cambio en el estilo de vida de nuestros pacientes. En la siguiente tabla vamos a ver el riesgo relativo y no el riesgo absoluto. Esto tiene que ver con la edad, ¿sale? Ya que en pacientes jóvenes vamos a medir eso, el riesgo relativo. Por lo tanto, una persona en la parte que se posiciona en la parte superior derecha de la tabla con múltiples factores de riesgo cardiovascular tiene un riesgo 12 veces mayor que otra en la parte inferior izquierda con niveles de factores de riesgo normales. Esto puede ser de ayuda a la hora de asesorar sobre la necesidad de cambiar estilos de vida en una persona joven con un riesgo absoluto bajo, pero un riesgo relativamente alto. Ahora bien, con respecto a la edad de riesgo cardiovascular, aquí vamos a hacer la comparativa entre dos pacientes. En la siguiente tabla podemos observar que tenemos a un paciente de 40 años y a un paciente de 60 años. En este caso, el paciente de 40 años es un paciente que tiene factores de riesgo, a diferencia del hombre de 60 años que no tiene factores de riesgo o que tiene niveles ideales de factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que, como ya había mencionado, no es hipertenso, sus niveles de colesterol están adecuados, es un paciente que no fuma, que no tiene hábitos malos, pero a pesar de eso se posiciona en un rango con un riesgo aproximado entre un 3 y un 6% aproximadamente, igual que un paciente de 40 años. Entonces aquí lo importante es ver que tenemos a dos pacientes, hombres de diferente edad, con completamente una historia diferente, uno con malos hábitos y otro con buenos hábitos. Pero a pesar de eso, nada más por el simple de ser hombre y tener una edad avanzada, esto está dando un mayor riesgo, y esto da que estemos dando tratamiento farmacológico a pacientes más grandes que a lo mejor y no lo necesitan. Y al final de cuentas nos habla de la esperanza de vida que puede tener este paciente de 40 años, ya que teniendo 40 años ya se posiciona más o menos o igual a un paciente de 60 años. Esto quiere decir que a temprana edad este paciente de 40 años tendrá mayores complicaciones y enfermedades mayores o cardiovasculares que requiera tratamiento y
su esperanza de vida sea menor. Ahora bien, el cálculo de riesgo cardiovascular lo vamos a hacer a 10 años. Aquí hay que ver la diferencia. Nosotros vamos a calcular por lo regular un riesgo relativo, en donde vamos a ver ese tipo de pacientes para iniciar un tratamiento farmacológico a corto plazo. Ese tratamiento farmacológico va a ser bastante rápido, va a empezar a funcionar y su conveniencia se puede comunicar con base al riesgo a corto plazo, como ya lo había mencionado. A diferencia, en este caso, a manejar o calcular un riesgo de por vida, ya que el riesgo de por vida como tal no nos da la pauta para iniciar un tratamiento farmacológico. No podemos dar tratamiento preventivo de por vida como fármacos antihipertensivos. Eso se tiene que hacer por medio del score calculando el riesgo a corto plazo. Entonces, no obstante, no debemos de dejar o de hacer a un lado el riesgo de por vida, ya que al final de cuentas nos va a dar la pauta para poder hacer los cambios o dar el asesoramiento activo a nuestros pacientes sobre su estilo de vida y la toma de conciencia para no llegar como tal a un tratamiento farmacológico a medida que la persona vaya envejeciendo. Tanto la edad de riesgo como el riesgo de por vida están más próximos al riesgo relativo que al absoluto, y ninguno de ellos proporciona información basada en la evidencia de la toma de decisiones terapéuticas.